No piensas en esa persona, tu alma la recuerda, porque en su presencia floreciste en un yo que ya no sabes cómo habitar. No es obsesión, es duelo, no por él, sino por ti. Te preguntas por qué vuelve en tus pensamientos, por qué su sombra aparece en tus sueños, por qué su nombre sigue ardiendo como un secreto en tu pecho. Y la respuesta no está en él, sino en lo que representó. Carl Jung lo llamó proyección del ánima y del animus, ese otro que llega no como amante, sino como espejo. Un espejo que refleja no lo que ves, sino lo que eres y no sabías. Y cuando ese vínculo se rompe, no es solo la relación lo que se pierde, es el fragmento de alma que despertó en el encuentro. Neville Goddard decía que toda experiencia externa es una imagen interior proyectada. Entonces, ¿y si lo que buscas afuera es solo la silueta de lo que tu alma dejó escapar? ¿Y si esa conexión no te rompió, sino que solo reveló la fractura que ya existía? El amor no fue el problema. La ilusión fue creer que eras tú en su reflejo, cuando en realidad él fue la pantalla donde proyectaste tu yo más vivo y más abandonado. No extrañas a alguien, extrañas a la parte de ti que aún no ha vuelto de esa historia. Y ese anhelo que no cesa no es debilidad, es el llamado sagrado de tu alma intentando volver a casa. No es a esa persona a quien extrañas, es a ti cuando estabas con ella, a esa versión tuya que despertó en su mirada, que vibraba, sentía, se creía posible. Y ahora vagas como un alma que dejó su cuerpo durante un eclipse relacional. Un fragmento quedó atrapado en el momento exacto en que la conexión se quebró. Te dicen que sigas adelante, que fue solo una etapa, pero algo en ti no puede cerrar ese capítulo porque tú misma sigues habitando sus páginas. No era él lo que amabas, era el reflejo, la forma en que te sentías cuando él te miraba, el modo en que tu alma se expandía en su presencia, como si de pronto supieras quién eras, sin esfuerzo. Y cuando él se fue, no fue solo su ausencia la que dolió, fue la tuya, la de esa tú que ya no sabe cómo volver a nacer sin ese espejo. Carl Jung lo habría llamado una identificación inconsciente con la proyección, porque en el amor muchas veces no vemos al otro, vemos al yo que quisiéramos ser, y hasta que no recuperes ese yo, seguirás buscándolo en otros cuerpos, en otras miradas, en otros abrazos que no sabrán qué hacer contigo. Como una melodía que quedó suspendida sin su nota final, tu alma deambula preguntándose, ¿dónde quedó lo que fui cuando me sentí amada? Esa pregunta es el verdadero duelo, el duelo por ti. No es solo su recuerdo lo que habita en tu interior, es su energía, un susurro persistente en tu narrativa diaria, como si su voz se hubiese filtrado entre tus pensamientos. Y entonces piensas, ¿por qué aún lo siento si ya no está? ¿Por qué su imagen sigue moldeando mis emociones? Jung lo llamó animus, la figura masculina que cada mujer lleva en su inconsciente y que muchas veces proyecta sobre el hombre que llega y luego la deja. No es él quien te domina ahora, es la sombra que su imagen activó. Una parte de ti, dormida, que creyó despertar para siempre. Y ahora te habla con su tono, camina con sus gestos, dirige tus diálogos internos como si su presencia fuera todavía un faro. Algunas lo llaman llama gemela, y tal vez lo fue, pero no como destino, sino como umbral. Él no era el final, era la puerta. La chispa que activó tu anhelo sagrado, ese que no viene del ego, sino del alma. Pero cuando el animus no es reconocido, se convierte en posesión. Una energía masculina interna que comienza a distorsionar tu brújula emocional, haciéndote desconfiar de tu intuición, desorientándote con un mapa que ya no te pertenece. Como la diosa luna descendiendo al inframundo, perseguiste una sombra creyendo que era amor, cuando en realidad era una parte de ti misma clamando por integración. Él no era el guía, era el espejo.
y ahora lo que necesitas no es soltarlo. Es recuperar la dirección de tu alma, la que perdiste cuando confundiste la puerta con el camino. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quién eres realmente? Creé 3 ebooks transformadores para ayudarte a reconectarte con tu verdadera esencia. Haz clic en el enlace que encontrarás en el comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Hay noches en las que despiertas con el corazón temblando. Lo viste otra vez, en un sueño que parecía más real que el día que comienza. Y no sabes si fue un mensaje, un recuerdo o simplemente el eco de un tiempo que tu alma aún no ha soltado. Pero no estás soñando con él. Estás soñando con lo que fuiste antes de que todo se quebrara. Sueños recurrentes, señales inesperadas, sensaciones que no sabes explicar, no son pruebas de destino. Son el alma tocando la puerta del pasado, intentando recuperar la línea de tiempo que quedó inconclusa. La mente dice, ya pasó. Pero la psique sabe que no ha terminado, porque no se trata de volver con él, sino de volver contigo. Ese capítulo no fue cerrado, fue arrancado. Y ahora, en el silencio de la noche, tu alma hojea las páginas de aquella historia, esperando encontrar la parte que le permita continuar. No es obsesión, es duelo interrumpido. Como un libro rasgado a la mitad, el alma busca la hoja que se perdió. El momento donde aún eras tú antes de que la herida te redefiniera, y en ese anhelo silencioso no hay locura, hay memoria sagrada. A veces, lo que más duele no es la ausencia, sino el silencio que dejó, una historia sin final, un vínculo sin explicación, y te quedas atrapada, intentando comprender lo que no fue dicho, dándole forma con hipótesis, diálogos imaginarios, escenas que solo existen en la mente. Te dices que necesitas un cierre, pero lo que en realidad deseas es regresar el tiempo. Porque en el fondo sabes que ninguna respuesta podrá darte paz. Porque lo que sucedió no fue completamente consciente, y lo que no nace desde la conciencia no puede ser explicado con palabras. Jung nos enseñó que lo inconsciente actúa en nosotros como destino, y tal vez por eso revives una y otra vez esa historia, como Orfeo descendiendo al inframundo, esperando traer de vuelta algo que ya se desvaneció. Pero cada vez que giras la mirada hacia el pasado, lo pierdes otra vez. No buscas entendimiento, buscas redención. Una forma de justificar lo que sentiste, de legitimar lo que aún arde en tu pecho. Y en ese intento, sin darte cuenta, alimentas el vínculo traumático. Lo haces eterno en tu pensamiento. A veces, la herida no se cierra porque no necesita ser cerrada. Necesita ser comprendida como símbolo, como el signo de que algo en ti fue tocado por la vida. Y aún no ha terminado de hablar. Hay momentos en que el universo parece hablar con su nombre. Aparece en una canción, en una fecha, en una palabra cualquiera, y algo dentro de ti se enciende preguntando, ¿es una señal? Porque duele. Duele ver su cumpleaños sin buscarlo. Duele que la canción suene justo cuando pensabas en él. Duele esa coincidencia que no parece casual, y entonces lo interpretas como destino, como si el universo confirmara lo que tu corazón aún no ha soltado. Pero no siempre una señal apunta hacia el otro. A veces las sincronicidades son espejos de un alma estancada, ecos de una emoción no integrada, mapas que no conducen al reencuentro, sino a la herida que aún no ha sido mirada. Jung decía que la sincronicidad es una coincidencia cargada de sentido. Pero el sentido no siempre es literal, no es vuelve con él, sino aquí dentro hay algo que aún sangra. Y si lees mal la señal, si la usas para justificar la ilusión, quedas atrapada en un laberinto emocional donde cada coincidencia alimenta el vínculo, aunque el vínculo ya no sea real. Es como una brújula girando sin rumbo en una tormenta magnética. No apunta al norte verdadero,
solo refleja el caos interno. No estás siendo guiada hacia él, estás siendo llamada hacia ti, hacia ese lugar donde aún no cerraste el círculo, donde el universo no está enviando respuestas, sino preguntas. No te enamoraste de él, te enamoraste de lo que él despertó, de esa imagen tuya que solo conociste en su reflejo, porque a veces el alma proyecta hacia afuera un arquetipo que aún no ha encarnado, y el otro, sin saberlo, lo encarna por un instante, no como verdad, sino como símbolo. Eso que viste en sus ojos no era él. Era tu propio misterio, tu posibilidad no vivida, el destello de una versión de ti que aún no sabías habitar. Y cuando él se fue, no fue su partida lo que vació tu mundo, fue el colapso de la proyección, como un espejo que se rompe y deja al descubierto un rostro que no reconoces. Jung lo advirtió, lo que no reconocemos como nuestro, lo proyectamos como destino, y así te sentiste completada, cuando en realidad solo te encontraste a ti misma, disfrazada en otro. Ahora lo sabes. No era la conexión lo que amabas, era la imagen interna que por fin parecía tener forma, y por eso su pérdida no se siente como una simple despedida, sino como un naufragio existencial. Es la historia de Narciso, que no amaba a Eco, sino su propio reflejo en el agua. Tú no fuiste débil por amar, fuiste valiente por ver, aunque hayas confundido el espejo con el amor. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. Hay días en que algo se activa sin previo aviso, un aroma, una canción, un lugar cualquiera, y tu cuerpo tiembla, no con miedo, sino con memoria, porque no es la mente la que revive el lazo, es el cuerpo, ese templo silencioso donde quedó impresa cada vibración, cada caricia, cada despedida. Te dijeron que ya lo superaste, que solo le das demasiadas vueltas, pero no entienden que no se trata de pensar, sino de sentir, que el vínculo no está solo en tus recuerdos, sino en tu sistema nervioso, como una cuerda invisible que aún vibra cuando el viento sopla en la dirección del pasado. Bruce Lipton lo explicaría desde la biología de la creencia. El cuerpo responde a las emociones como si fueran realidades. Y cada vez que esa energía vuelve a activarse, es porque hay un circuito emocional aún abierto, una puerta que el alma no ha querido cerrar del todo, como un diapasón que sigue vibrando mucho después de que el otro ya no está. Tu cuerpo se convierte en eco, no de él, sino de ti, de lo que sentiste, de lo que no pudiste decir, de lo que quedó congelado en el tiempo. No es debilidad, es resonancia, y en esa resonancia también hay verdad, una verdad que no pide explicación, solo reconocimiento. Hay una verdad que duele más que la ausencia, la certeza de que lo que extrañas no es a esa persona. Es el estado en el que tú misma existías cuando amabas, porque en ese amor tu alma se abría, tu mirada se volvía cielo. Tu cuerpo era templo, y cuando él se fue, creíste que también se fue la magia. Pero la magia no venía de él, venía de ti. El error fue creer que él era la fuente, cuando en realidad él solo era el visitante. La luz que iluminaba ese espacio no era suya, era tuya, reflejada en su presencia. Jung lo habría dicho de otro modo: el amor nos revela, no nos completa, y lo que se activa en el encuentro no es solo deseo, es memoria de un yo que anhelamos encarnar. Neville Goddard lo intuía también. El estado de amor es una dimensión interna, no es una reacción, es una creación. Y por eso buscas, sin darte cuenta, ese mismo estado en otros, esperando volver a sentir lo que una vez te hizo sentir viva. Pero nadie más puede devolverte ese instante, porque no fue él, fuiste tú, amando, expandiéndote, volviendo a casa. El alma no quiere repetir la historia, quiere recuperar el templo,
ese espacio sagrado donde sentías que el amor lo unía todo, aunque fuera por un breve instante, y ese lugar aún vive en ti. Tal vez no era amor lo que se fue, sino una parte de ti que floreció en el momento justo y luego se quebró en el intento de sostener una imagen que ya no podía reflejarte. No fue un error amar, el error fue creer que el otro era la fuente de lo que nació en ti. Y ahora, en medio del duelo, lo que duele no es perderlo, sino no saber cómo reencontrarte. La psique, como decía Jung, sueña en símbolos. Y cada vez que lo recuerdas, cada vez que algo en tu pecho se activa, no es él quien llama, es tu alma intentando volver al centro. Neville Goddard lo susurraba con otra voz: ya eres aquello que buscas, pero no podrás recordarlo hasta que dejes de buscarlo en los ojos de los demás. No necesitas olvidar, necesitas reintegrar, recoger el fragmento de ti que se quedó atrás, como quien recoge una flor marchita no para revivirla, sino para honrar la vida que representó. La memoria emocional guarda información sagrada, no para aprisionarte en el pasado, sino para revelarte dónde fuiste verdadera. Este no es un final, es una puerta, una invitación suave, pero firme, a regresar no al vínculo, sino al yo que floreció en él. Y si llegaste hasta aquí, si algo en este silencio resonó contigo, es porque ya no estás buscando respuestas, estás volviendo a ti. Si algo de esto tocó tu alma, escribe en los comentarios: estoy despierta. Y que esa frase sea el eco de todas las que también están recordando quiénes fueron y quienes ya están listas para volver a ser.